En un órgano de acción, como una persona o una empresa, o un ministerio o el gobierno mismo, realizar un cambio en nuestro comportamiento, instalar un nuevo hábito o una nueva práctica, siempre es luchar contra nuestra tendencia a la estabilidad. La estabilidad reduce la incertidumbre, economiza energía, pero bloquea el mejoramiento. ¿Cómo introducir nuevas prácticas o crear nuevos hábitos? ¿Qué hacer con la resistencia al cambio? Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 186 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Gestionar la dopamina. Papá, interesante la dopamina en estos tiempos de redes sociales. Sí, cómo no. ¿Cómo va todo? Muy bien. Se nos puso de moda la dopamina con todos los hábitos de uso de aparatos digitales, ¿verdad? Siempre, desde luego, siempre funcionó la dopamina, siempre eh, lo que nos daba gusto nos dejaba condicionados a repetirlo. Pero en estos tiempos, tal vez como que tenemos cosas nuevas y que han sido muy disruptivas, que nos han puesto en evidencia lo que es capaz de hacer un determinado hábito, cómo somos capaces de cambiar un determinado comportamiento. Eh, yo recuerdo cuando era niño, eh, en mi casa por mucho tiempo estuvimos suscritos al Diario de Costa Rica, que era un periódico estándar, no era un tabloide, ¿verdad? Eh, ¿Sabes la diferencia entre un estándar y un tabloide, verdad? ¿Has visto la gente leyendo en los buses en Inglaterra y en Estados, unos periódicos que ocupan dos asientos, ¿verdad? Y cuando los abres, ocupas como dos asientos. Bueno, es un periódico estándar. Y el tabloide es como del tamaño de la Nación o universidades más pequeño, ¿verdad? Pero bueno, eh, en mi casa llegaba el periódico estándar, el Diario de Costa Rica, y cuando yo lo oía deslizar por debajo de la puerta, porque lo echaban debajo de la puerta, y la puerta de mi casa daba a eh, prácticamente con 1,5 metros de corredorcito, estabas en la acera. Entonces el que lo echaba hasta la mitad de la sala. Ese sonido me activaba y ya me levantaba porque había que ponerse en camino de ver el periódico, ¿verdad? Y ver el periódico siempre fue interesante por la novedad, para ver qué decía de nuevo. Bueno, el newspaper, ¿verdad? El periódico con nuevas. Eh, el papel con nuevas, eso es el periódico. Esa, ese momento de cuando te llegaba el periódico, ahora está sustituido por cada vez que te suena la campanilla. Para los que tienen la campanilla puesta de los mensajes que les entran, cada vez que suena la campanilla, estamos pendientes de ver quién escribió y qué dice. Por cierto que lo de la campanilla es como paradigmático, ¿verdad? Era una campanilla lo que Pavlov popularizó cuando hacía que los perros se dispusieran a salivar, ¿verdad? ¿Te acuerdas del experimento de que le daban comida a los perros, salivaban y tocaban una campanilla y luego quedaban ellos condicionados a que cada vez que les tocaban la campanilla, salivaban? Bueno, creo que desde un punto de vista cognitivo, cada vez
que suena la campanilla de cualquier tipo de input que te llegue al teléfono celular, pues insalivas cognitivamente, o sea, te preparas cognitivamente a ver qué hay de nuevo. Es llamativo la fijación que tenemos con lo nuevo, ¿verdad? Eh, no estoy listo a explicarla, pero la conexión que tenemos con lo nuevo es subyugante, ¿verdad? Lo nuevo tiene una característica especial, posiblemente nos, nos ponga como en un teatro distinto cada vez que hay algo nuevo, nos metemos en una situación dramática o en una situación teatral eh, eh, inédita. Y eso desde luego que causa adicción, ¿verdad? Tenemos adicción a lo nuevo. Y en materia de noticias, comentarios, inputs digitales, creo que la gran popularidad que hay en torno a todas estas plataformas y aplicaciones es ese drive, ese impulso que tenemos alrededor de lo nuevo. Estaba recordando una conferencia en la que participé hace 15 años más, 17 años, y una de las expositoras inaugurales del Congreso era un Congreso de paz. Y una de las expositoras inaugurales decía que el ser humano poseía más o menos una trillonésima de toda la información que existía y que entonces pues era un poco absurdo y arrogante pretender afirmar que uno tenía la verdad cuando solo teníamos una trillonésima de la información. Uh -huh. Con la expansión exponencial que ha habido de información en la era digital en estos últimos 18, 17 años desde que yo le escuché decir eso, me imagino que esa proporción de trillonésima debe haber bajado. Y lo que no ha cambiado es nuestro afán por la curiosidad, por saber la verdad y por tener la información y por tenerla primero. El famoso concepto de la noticia, ¿verdad? Ajá. Hace 30 años había un telediario vespertino, bueno, no sé si era vespertino o aquí lo transmitían en la tarde, que se llamaba Primer Impacto, y en Primer Impacto uno se enteraba de la primicia latinoamericana, ¿verdad? Pero era la primicia latinoamericana era, aparece nueva evidencia del chupacabras. Eh, y era tema regional, ¿verdad? Sí. Se le hicieron Ajá. canciones al chupacabras, Ajá. era un asunto y la gente quería estar al tanto de qué era lo que sucedía. Recuerdo que en aquella época, eh, en una reunión social, alguien tenía alguna noticia que el resto no había escuchado, porque pues tampoco eran muchas las fuentes, pero de repente alguien decía, ¿vieron lo que pasó con tal cosa? Y alguna otra persona no estaba enterada, entonces se le hacía el resumen del cuento y bueno, ya la persona quedaba enterada, pero la persona que traía la información, que traía esa primicia, tenía un valor especial en el grupo, ¿verdad? Y creo que eso debe ser así desde tiempo inmemorial. La persona que Claro. avisa Ujú. que viene una Ajá. amenaza, que viene una Ajá. tormenta, que hay tierra a la vista, ¿verdad? Esa persona Ajá. que avisa Ujú. es una persona que juega un papel importante en nuestra Ujú. sociedad. Y Ujú. siento que hoy en día las redes sociales y las notificaciones, como decías, eh, eh, hacen que mucha gente dispute ese puesto de ser el que comunica la primicia, ¿verdad? En un mundo tan interconectado donde suceden tantísimas cosas que, bueno, hay temas que son primicia en el mundo tecnológico, hay otros temas que son primicia en el mundo energético, otros en el mundo geopolítico, otros en el mundo ambiental, y nadie lo puede saber todo.
Pero lo más importante es, ¿para qué queremos saber algo? Y desde hace muchos años era una de las pautas para manejar la ansiedad y el estrés que venían en un libro llamado No te ahogues en un vaso de agua, que es la Ujú, traducción de la versión en inglés Don't Sweat the Small Stuff. ujú. Em, y decía dentro de las recomendaciones para reducir la ansiedad, preguntarse si un tema que hoy nos parece candente, preocupante, relevante, lo sería dentro de un año. Y dentro de un año, hay un montón de cosas que nos preocupamos hoy que dentro de un año no van a ser importantes. Entonces, dejemos pasar, dejemos pasar, dejemos pasar, dejemos pasar. ¿Para qué? Para estar más libres y más limpios y con mejor capacidad de gestión en el presente. Y creo que cuando hablo de capacidad de gestión, también incluye capacidad de gestión de la dopamina, que es el tema que estamos conversando hoy. Dice Andrew Huberman, que es este neurocientífico amigo de Rich Divine y autor de The Attributes, que lo citas en el artículo de esta semana. Dice Andrew Huberman que ahora hay personas que padecen de fatiga de dopamina. Se les acaba la dopamina. El Ajá. cerebro para de producir dopamina. Entonces, esas personas tienen que desconectarse por unos días de todos los estímulos que le generan microdosis de dopamina para volver a restaurar los circuitos neurológicos y poder volver a producir dopamina de manera natural. Me parece que hemos llegado a un punto donde el exceso de utilización de tecnologías digitales, redes sociales, como sea que lo queramos llamar, porque no es solo las plataformas de redes sociales, es que hay gente que tiene adicción a revisar el estado del tiempo, hay gente que tiene adicción a su correo electrónico, obviamente hay gente que tiene adicción a los noticieros y hay gente que tiene adicción a las redes sociales, sobre todo quienes crean contenidos y están pendientes de la retroalimentación que van a recibir por ese contenido que crearon, ¿verdad? Si les dieron que sí, si les dijeron que no, cuánto les dijeron que sí, si les comentaron. Y lo más gracioso de todo es que el 99.99% de todo el valor que se crea en redes sociales lo monetizan las propias plataformas. Entonces, pues de cierta manera, estamos todos empleados por esas plataformas para generar una enorme cantidad de valor digital que se monetiza en billones de dólares al año, en cientos de billones de dólares al año que se deja la empresa. El 0.01% de los que no cité sí lucran a partir del uso de redes sociales, ¿verdad? Hay Ujú, gente que hace mucho dinero en redes sí, sociales. Yo ujú. tengo entendido que personajes como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y esas celebridades, por cada publicación que hacen y por cada millones de likes que reciben ahí un dinero importante, ¿verdad? Más lo que les pagan en publicidad, las marcas que ellos usan para que saquen fotos de esas marcas, etcétera. Pero el otro 99.99% de nosotros estamos empleando nuestra dopamina y nuestro tiempo y nuestras emociones y nuestra salud mental para que estas plataformas de redes sociales generen una enorme cantidad de riqueza, con lo cual no hay nada malo, pero creo que tenemos que ser conscientes y poder decidir con plena información y en total libertad si queremos participar de esa dinámica o no. ¿No? Con una eh, característica muy especial, y es que hay un valor, desde luego, en la participación en estas redes sociales, de la participación en aplicaciones, etcétera, porque sí, eh, para determinadas cosas, no para todos los insumos que recibes, el valor es muy grande, ¿verdad? El valor el valor que recibes en, en un
noticiero, el valor que recibes en un grupo de WhatsApp, etcétera, es muy importante, pero no es importante todo lo que recibes, ni todo en lo que participas. Ahí el asunto debería ser cómo utilizar esas redes sociales en tu beneficio, porque si en tu beneficio objetivo, porque si la utilizas solamente por placer, por diversión, por ver qué está pasando, por, bueno, por el condicionamiento de que si sonó la campanita, tienes que ir a ver, no sea que sea algo súper importante, ¿verdad? Si no lo usas solamente por diversión o por placer, y, y se restringiría muchísimo el uso que haces, ¿verdad? Eh, hay, hay grupos de WhatsApp que a mí me agregan mucho valor, pero no todos los grupos de WhatsApp, ni todo el WhatsApp, ¿verdad? En eso creo que tenemos que aprender a discriminar, pero a lo mejor estamos todavía como deslumbrados por, por la novedad. Bien puede ser que estemos deslumbrados por la novedad, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando apareció la televisión en Costa Rica, que los chiquillos llegaban a las casas que tenían televisor, los chiquillos que no tenían televisor, y llevaban un banquito ahí para asomarse a ver la televisión, aunque no la estuvieran oyendo. En las casas de mi barrio les abrían la ventana y entonces participaban desde la ventana como espectadores en el programa. Es que la novedad es extremadamente atractiva, la novedad tecnológica es muy atractiva. Bueno, ya viste en el reciente eclipse de sol cuánta gente cambió, hizo viajes a lugares donde se podía ver el eclipse de mejor manera, pues simplemente porque querían seguramente apuntar por ahí en una memoria eh, escrita o no escrita que habían visto el eclipse de sol, ¿verdad? ¿Recuerdas a David Roberts, el experto en liderazgo de Singularity University? Sí. Que por cierto, él es amigo de Rich Divine y también, y Ah, sí. fue el que me recomendó el libro de The Attributes. Ajá. David desde hace por lo menos 4 años, eh, cerró su correo electrónico y solo utiliza el WhatsApp, esa es su oficina. Ajá. Y yo he tratado de hacer lo mismo infructuosamente porque pues todavía el WhatsApp, el correo electrónico tiene una funcionalidad particular en algunas industrias, ¿verdad? Ujú, A pesar de que es cierto que es una tecnología del siglo pasado que ha evolucionado muy poco en los últimos 25 años. ujú. Si uno compara lo que ha evolucionado la videoconferencia en estos 25 años, de ahí pasamos del Skype al Zoom, Sí. ¿verdad? Ujú, Y en el email, pues pasamos del email al WhatsApp, creo yo. sí. Ujú, Solo que ya no es uno u otro, ¿verdad? Creo que el WhatsApp tiene otras funcionalidades. Hay gente que tiene WhatsApp que no tiene email, por ejemplo. Me quería devolver al tema bueno, creo que al tema central del artículo, en realidad, que es la creación de hábitos. Y este es un tema que lo hemos mencionado. Siento que la última vez hablamos del asunto, mencionamos a los 7 hábitos de la gente altamente ujú, eficaz de Covey. Hay un libro que yo no he leído que se llama Hábitos Atómicos de James Clear. Me lo han recomendado mucho, pero no lo he leído. Ese libro sostiene la tesis de que lo que debemos hacer es crear hábitos que nos ayuden a mejorar 1% todos los días en algo. Como no he leído el libro, no lo puedo recomendar, pero tampoco estoy seguro de cuáles son los indicadores y la métrica que se utiliza para medir ese 1%, ¿verdad? Si yo quiero crear el hábito de bañarme con agua fría todos los días, ¿cómo se mide ese 1%? Pero entonces ujú. creo que tengo que leer el libro para saber. En todo caso, el libro es
un bestseller, ¿verdad? Se publicó hace 5 años esta semana, entonces está sonando mucho ahí en el mundo de los coaches y creadores de hábitos, en Twitter sobre todo, y, y me llama mucho la atención eso, de la creación de hábitos. Me parece que, por lo menos tengo la hipótesis, y te lo planteo a manera de consulta también, que todos los seres humanos tenemos conciencia, voluntad, espíritu emprendedor y capacidad de pensamiento. Y creo que todos los seres humanos también tenemos disciplina. O sea, eso es como un conjunto de elementos que nos caracterizan y nos distinguen de otras especies. Pero no todos los seres humanos invertimos esas destrezas o actitudes o conocimientos o niveles de conciencia en la creación de hábitos. Y siento que ahí está la clave entre tener éxito, tener significado, ¿verdad? Sentido de propósito o no tenerlos. Yo creo que no existe ninguna persona exitosa, como sea que se define el éxito, que no se haya apoyado en hábitos. Y no creo que haya ninguna persona que haya satisfecho su sentido de propósito y de significado en la vida sin haberse apoyado en algunos hábitos. Y son hábitos que creó, ¿verdad? Porque tú puedes tener el hábito de bañarte con agua fría, que sé que lo has tenido en varios momentos de tu vida y que lo has vuelto a incorporar. Yo lo probé por un año hace mucho tiempo y ahora, inspirado en ti, he vuelto a asumir ese hábito, pero hoy lo hago con otro tipo de información y con otro tipo de experiencia y con otro tipo de madurez. Por ejemplo, hoy sé que un baño de agua fría es la manera más rápida de relajar el sistema nervioso. Es lo contrario a fumarse un cigarrillo de nicotina. El cigarrillo de nicotina estresa el sistema nervioso. Un baño de agua fría lo relaja. Uno diría, lo que relaja es un baño de agua caliente. Pues no, lo que relaja el sistema nervioso, después de un baño de agua fría, el sistema nervioso está en completa tranquilidad, ¿verdad? Entonces, hoy estoy aproximando ese hábito desde otro punto de vista. Ha habido un par de veces, sobre todo en las noches, que yo me baño también en las noches, que digo, ay, bañarse con agua fría en la noche el desafío es diferente. Y entonces me he bañado con agua caliente un par de veces. Y la sensación que me queda después de bañarme con agua caliente es tan desagradable que ahora ya sé que prefiero el baño de agua fría por cómo me voy a sentir después. Entonces, yo siento que la creación de hábitos es algo que distingue a unos seres humanos de otros. Y no es nada biológico ni bioquímico, es simplemente actitudinal. Depende esencialmente de decisiones, de voluntad, de espíritu emprendedor, de capacidad de pensamiento, de niveles de conciencia y de traducir todo eso en hábitos. Y de lo que me estoy, la hipótesis que tengo, que es lo que te planteo, es que cuando uno crea hábitos, no necesita volver a echar mano ni al pensamiento, ni a la conciencia, ni a las actitudes, ni al espíritu emprendedor, ni a la voluntad. Ya es un hábito creado, ¿verdad? Eso es lo que he estado pensando sobre creación de hábitos. Es bien llamativo. Fíjate que cuando se habla de mejoramiento, se habla de mejoramiento en distintos entes de acción. Los que tengo más a la mano son entes de acción personas o entes de acción empresas, ¿verdad? Cuando se habla de mejoramiento, se habla mucho de valores, ¿verdad? Las empresas se esmeran ahí en poner en las primeras páginas de su plan estratégico, poner cuáles son sus valores. Eh, pero el valor es
una noción de lo deseable, ¿verdad? Uno se puede pasar toda la vida contemplando valores y diciendo, qué bueno este valor, y su comportamiento no cambia. ¿Cuándo cambia el comportamiento? Bueno, el comportamiento cambia cuando el valor no es simplemente un concepto para contemplarlo, sino que el valor se transforma en una actitud. Entonces, ya no es simplemente una eh, admiración de algo que consideramos deseable o bueno, sino que es como una disposición del ánimo a decir, bueno, ¿qué hay que hacer para ser así? ¿Verdad? Tú dices, el valor diligencia. Qué bueno, qué buena la diligencia, pero cuando me encargan un trabajo, digo, hombre, lo puedo hacer mañana, ¿verdad? Y lo dejas por ahí o lo haces de manera poco excelente y tal, eh, admiras el valor diligencia, pero todavía no estás en la actitud de decir, yo qué hago, ¿verdad? Para cumplir con esto. Ocurre, por ejemplo, que cuando la gente está buscando empleo, eh, están dispuestos a muchas cosas, ¿verdad? Y si una entrevista de selección, el reclutador le pregunta al candidato, ¿y usted estaría dispuesto a hacer tal cosa? Y dice, ¿de verdad? Dice, claro que sí, estoy dispuesto, ¿verdad? Eso quiere decir que en la búsqueda del empleo adquirió una actitud de entrega, de disposición, de está listo para la acción. Pero la actitud, a pesar de estar un paso más cerca del cambio o del mejoramiento que el valor, la actitud todavía no es suficiente. Esa persona que dijo, sí, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Bueno, lo contratan, se pone a trabajar y tiene que desarrollar unas rutinas propias del trabajo, o propias del trabajo, o propias de la actividad de la cual se trate, ¿verdad? Si a un jugador de fútbol lo contratan para que juegue en un equipo de su altísima aspiración, él entra dispuesto a todo, pero luego tiene que aprender a jugar como juega ese equipo, tiene que aprender a jugar de la manera que su director técnico quiera que juegue, y ahí, en ese aprender a jugar de esta manera, hacer las cosas que hay que hacer para desempeñar bien el puesto o hacer las cosas que hay que hacer para alcanzar las metas que tenga personalmente, ahí entran a funcionar los hábitos, ¿verdad? Y los hábitos son como, son como rutinas, ¿verdad? Yo me acuerdo en los primeros tiempos en que las computadoras se, eh, se programaban, había, y así se llamaban, ¿verdad? Rutinas, ¿verdad? Eh, si diseñabas una rutina para no sé hacer qué cosas con los datos, esa misma rutina te servía para muchos tipos de datos y te servía para otros tipos de problemas y tal. Bueno, un hábito es una rutina, es eh, como un trozo de comportamiento automático que te sirve para lo que decías antes. Ya no tienes que pensar, bueno, me baño o no me baño con agua fría, sino que simplemente cuando llegaste al baño, conectaste la rutina de yo lo que hago es esto y terminas bañándote con agua fría o haciendo gimnasia o tomando un desayuno de una determinada composición y tal. Y el hábito, como la rutina en computación, tiene el valor de que no necesitas repensarlo, sino que simplemente vas conectando esos trozos de comportamiento automático y eso te economiza una gran cantidad de esfuerzo. Concretamente, el hábito nos economiza
dos tipos de, de gasto de energía. El primero es el gasto de energía de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si estás jugando en ese equipo de fútbol, ya sabes que cuando hay un tiro libre de tal sitio del campo, tú tienes que hacer unas determinadas cosas y las haces, ¿verdad? Como quien está bailando, ¿verdad? Entonces ya no tienes que decidir me muevo o no me muevo, ya sabes a dónde tienes que colocarte porque va a haber un tiro libre. Entonces, está resuelto el tema del qué hacer y está resuelto el tema, desde luego, de la fuerza de voluntad, que si no tienes la rutina, cuando viene la ocasión de hacer de expresarte en un determinado comportamiento, tienes que decir, bueno, lo voy a hacer. En cambio, cuando tienes el hábito y tienes la rutina, ya no dices, lo voy a hacer, te metes al baño y abres el agua fría, ¿verdad? O llegas al campo de fútbol y avanzas los 20 metros que hay que avanzar cuando va a haber una determinada jugada. En ese sentido, el, el, el hábito economiza energía y eso es muy valioso. Yo creo que nosotros somos centros de energía y a veces somos centros de energía fisiológica, biológica, y a veces somos centros de energía emocional, que cualquier día vamos a ver por ahí que van a hacer la misma cosa, ¿verdad? Que total, economizar energía emocional quiere decir economizar calorías o requerir menos glucosa o no sé qué. Eh, esa es la enorme virtud del hábito, ¿verdad? Imagínate el, el chico que llega a su casa, eh, toma su merienda y luego se pone a trabajar en sus deberes escolares. Si no tiene que pasar por el drama de decir, bueno, hoy hago la tarea o no hago la tarea, eh, me pongo a ver televisión un rato o no. Si no tiene que pasar por ahí y tiene el hábito de llegó a su casa, merendó y pum, se pone a trabajar, desde luego, como decías antes, que eso hace una gran distinción tanto en su comportamiento como en sus resultados. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en cuando dices que son los hábitos los que distinguen la productividad, la excelencia, la contribución comunitaria que hagan las personas. Y ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, ¿dónde nos enseñan dónde nos enseñan sobre hábitos, ¿verdad? ¿Dónde nos enseñan a formar un hábito? ¿Dónde nos enseñan la importancia de no dejar que los buenos hábitos se vayan cubriendo de mala hierba, ¿verdad? ¿Dónde nos enseñan que a veces eh, incorporar un determinado hábito cuesta mucho? ¿Y por qué cuesta mucho, verdad? ¿Cuánta gente abandona una determinada un determinado buen propósito o una determinada buena actitud porque cuesta mucho adquirir los hábitos para convertir esa actitud en resultados, en comportamiento? Ahí creo que nos está haciendo falta lo que antes llamábamos, y todavía en algunas escuelas se llama formación del carácter, que suena un poco raro, ¿verdad? Primero hay que explicar qué es el carácter. ¿Ya? Eh, eh, Deberíamos hablar de formación de hábitos y hablar de hábitos que tienen frutos de cortísimo plazo, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú estás acostumbrado a interrumpir a todo el mundo y adquieres el hábito de escuchar, no lo adquieres de la noche a la mañana, pero empiezas a limitar esa compulsión a interrumpir a los demás. Bueno, y ver qué va pasando, porque a corto plazo empiezas a encontrar resultados, ¿verdad? A corto plazo empiezas a mirar que pues se te acoge mejor que cuando interrumpías a todo el mundo, por ejemplo, ¿verdad? También me parece que deberíamos empezar, la creación de hábitos debería empezar con la pregunta, ¿para qué quiero cambiar un hábito?
Y ese para qué nos va a llevar a identificar cuál es nuestro sentido de propósito, cuál es el significado que queremos tener en nuestra comunidad. Me ha inspirado por muchos años una cita famosa de Gandhi, que es, eh, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿verdad? Entonces, una respuesta, no diría que cajonera, pero diría que general para todas las personas a la pregunta, ¿para qué quiero crear un hábito? Es para hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Si hay algo en el mundo que nos incomoda, entonces debemos cambiar nosotros primero y eso requiere, bueno, se puede hacer más fácilmente por medio de hábitos. Lo otro es que eh, respecto al mejoramiento que hablabas ahora y al mejoramiento continuo, que es este famoso concepto japonés del Kaizen, que pues acabo de conectar, que se relaciona con ese libro que no he leído de hábitos atómicos, de mejorar 1% todos los días. El Kaizen consiste en mejorar cuando se pueda, en lo que se pueda, mejorar siempre, estar constantemente mejorando. Y esto me recuerda una anécdota de Keylor Navas, que le escuché al entrenador de porteros del Levante, que fue el equipo en el que estuvo Keylor, me parece que 3 años o 2 años antes, antes del Mundial del 2014, donde tuvo una actuación deslumbrante, y de pasar al Real Madrid, ¿verdad? Que su campaña en el Levante y su Mundial con Costa Rica en Ujú. Brasil le, le depararon un contrato con el Real Madrid, con quien además logró ganar 3 Copas de Europa de manera consecutiva. Desde hacía más de 50 años ningún equipo ganaba la Copa de Europa 2 años seguidos. Y el Real Madrid de Keylor Navas la ganó 3 años consecutivos. Me parece que ese es un récord de esos Ajá, difíciles de romper. sí. Pero entrevistaron al entrenador de porteros del Levante, porque la prensa española quería saber qué tenía de grandioso Keylor Navas. Ujú, ¿Por qué un equipo como el Real Madrid contrataba a un portero que no tenía un biotipo de portero, ¿verdad? No es un portero necesariamente alto. eh, y entonces el entrenador de porteros en esa entrevista dijo que lo que caracterizaba a Keylor Navas por encima de cualquier otro futbolista que hubiera entrenado era que todos los días mejoraba en algo. Esa es una característica que yo le he visto a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Cristiano Ronaldo, mm, pues en los años élite de su carrera, nunca paró de mejorar, ¿verdad? No quiere decir que nunca paró de ser bueno, no, quiere decir que nunca paró de mejorar. Saltaba más alto, corría más rápido, pateaba más duro en los años que evolucionaban en su carrera. Esa es una actitud muy impresionante. Curiosamente, Cristiano Ronaldo también estuvo en ese equipo del Real Madrid con el que ganaron las 3 Copas de Europa. Entonces, el mejoramiento continuo, yo diría que es una actitud, porque estamos claros, bueno, no sé si estamos claros, pero yo tengo claro, con mi actitud de principiante sobre todo, que también es un, es un concepto que deriva del budismo zen japonés, el concepto de Shoshin, de mentalidad de principiante, que todos los días puedo mejorar, yo diría que en todo, ¿verdad? Y bueno, no es simplemente que uno mejora porque se despertó temprano, no, mejorar implica esfuerzos, ¿verdad? Si uno compite en un deporte y quiere mejorar sus tiempos, requiere enorme esfuerzo para cortarle un segundo a una competencia, ¿verdad? Entonces, en la vida nuestra también es igual. Mejorar es costoso y posiblemente implica sacrificios y además implica prioridades y además implica una inversión en tiempo y además implica decidir querer mejorar en algo, lo cual implica eh, abandonar temporalmente todo lo demás, ¿verdad? Y me viene a la mente
una frase un chiste que vi hace un tiempo. Hace 40 años, cuando se le reclamaba a un gobierno por su ineficiencia, la gente decía, no más promesas, queremos hechos. Ujú, Pero hoy en día, a la hora de juzgar a algunos gobiernos, la gente lo que dice es, no más hechos, queremos promesas, ¿verdad? No es ujú, simplemente decir, me comprometo a hacer tal cosa, sino que eh, hay que hacerla. Tiene que haber coherencia entre el discurso y la acción. ujú, ujú. Pues hemos estado hablando de mejoramiento, hemos estado hablando de hábitos. Han mencionado, me parece que de manera muy interesante, ¿para qué queremos mejorar? Bueno, queremos mejorar para convertirnos en el cambio al que estamos aspirando. Por ejemplo, queremos mejorar para contribuir. Esa sería una versión eh, trascendente de la aspiración de cambio. Es decir, no quiero cambiar o no quiero mejorar para que me den una medalla de plata o de oro. Es decir, quiero cambiar porque hay una serie de cosas que dependen de que yo cambie, de que yo cambie, de que yo mejore, depende mi vida familiar, posiblemente depende mi vida laboral, posiblemente podría depender la vida de la pequeña comunidad o de la familia extendida y tal. Entonces, hay beneficio para otros en un esfuerzo de cambio. Y eh, hemos hablado de que el título del artículo que comentamos es Gestionar la dopamina y vuelvo ya para ir cerrando mi parte a, a la aportación de Divine en The Attitudes, que y cómo, cómo cambiar, cómo introducir un comportamiento totalmente nuevo para mí, ¿verdad? Y la forma como él y posiblemente su asesor que has mencionado, Andrew Huberman, eh, eh, lo, lo, lo recomiendan hacer o explican qué ocurre, es en torno a la dopamina. Hago una determinada acción, obtengo un determinado resultado. Si el resultado se acerca al objetivo o si el resultado le pega de lleno al objetivo, siento una enorme satisfacción. Esa satisfacción que siento cuando logro algo que me propongo, esa satisfacción está ligada a la dopamina. Si yo dejo pasar el asunto, simplemente ahí voy de shot de dopamina en shot de dopamina, pero no reflexiono que hay un circuito de dopamina que está metido en el proceso de intento, acciono, logro, me da satisfacción, estoy dejando pasar una buena ayuda para mejorar mi capacidad para aumentar mi capacidad de mejoramiento. Entonces, ¿cómo es el asunto? Pues el asunto es que nosotros cuando logramos algo, deberíamos detenernos un poco como a congratularnos por lo que hemos logrado. Deberíamos detenernos a contemplar esa sensación de éxito, ¿verdad? Porque esa sensación de éxito placentera se debe a la dopamina. Y si yo la contemplo, la próxima vez que esté ante un determinado reto, voy a recordar ahí inconscientemente lo que la dopamina hace por mí y voy a poner un poco más de esfuerzo en lograr lo que intento lograr. Así que esos pequeños premios de la dopamina no los dejemos pasar eh, sin, sin contemplarlos. Démonos cuenta de que funcionamos teniendo éxito y sintiendo ese regusto que da el logro y que eso es un mecanismo que la naturaleza puso precisamente para que estemos siempre pugnando por hacer cosas
lograr cosas, ¿verdad? Este libro que citas y que también está citado en el artículo que se llama The Attributes, tiene, es un estudio muy interesante que hizo este autor Rich Divine, que fue durante 25 años miembro del equipo de reclutamiento de los soldados de élite del ejército estadounidense. Y eh, l- l- se formuló la pregunta un día de cuáles eran los indicadores que determinaban el éxito de un candidato, porque llegaban candidatos con grandes calificaciones físicas y en combate, de guerra y académicas, y ninguna de ellas parecía predecir el éxito de participar en un proceso de reclutamiento sumamente extenuante. Y eso lo llevó a identificar esos 25 atributos que él dice que son inherentes al ser humano. Todos los seres humanos los tenemos, nacemos con ellos, pero no todos los seres humanos los desarrollamos igual. Ujú, Entonces, qué interesante poder identificar una manera de cultivar hábitos que nos ayuden a robustecer esos atributos, no para llegar a ser soldado de élite, sino para ser una persona de valor, una persona de servicio, una persona de impacto, una persona de eficacia, ¿verdad? Y ujú. eso siento que es el aporte más llamativo que hace ese libro. Y bueno, no sé si ese libro se va a convertir en un clásico algún día, pero a mí me Ujú, parece que está entre los libros que más aprecio en este momento de mi vida, sobre todo para la creación de hábitos, ¿verdad? O sea, no es claro. solo preguntarse Ujú, para qué queremos crear un hábito, sino en qué dirección quiero que me lleve ese hábito, ujú, ¿verdad? O sea, no ujú. solo para qué, sino para dónde, ¿sí? Ok, bueno, con eso yo también me doy por servido. Muy bien. Bueno, Que estés muy bien. nos estaremos viendo. Gracias por el diálogo. Hasta luego. Ok, chao.